Seguro. Bueno, y Usutraso, que me ha dicho que tiene problema con el micro. Vale. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no, Jesús? Cuando tú quieras, ¿vale? Pues nada, os dejo con él, que él es nuestro experto en desarrollo de modelos de negocio, de marketing y emprendimiento, y seguro que os va a hacer una tarde y una charla muy buena y la vais a disfrutar muchísimo, ¿vale? Que vaya muy bien. Bueno, pues antes de que se me olvide, porque yo empiezo a hablar y luego no paro, cualquier duda que os surja mientras estamos explicando algo o que veáis que no conocéis o lo que sea, no tengo ningún problema, me paráis y yo lo repito, lo explico, lo aclaro, sin problema ninguno. Bueno, pues vamos a ver en un principio todo lo que tiene que ver con esa parte de introducción al liderazgo digital, en qué consiste. Hablaremos de cuál sería el procedimiento y luego las posibles dificultades que puedan ocurrir. Y lo primero, antes de entrar en liderazgo digital, pues hay que saber en qué entorno nos movemos, es decir, cuáles son los problemas o las problemáticas o la realidad que nos vamos a encontrar en el día a día. Pues para empezar, pues estamos en lo que se conoce pues en un entorno Bunny, luego hay otros elementos que es el tema de la ODS y hombre, si estamos hablando de liderazgo digital, pues también hay que conocer un poco el entorno digital. ¿Qué es un entorno Bunny? Pues hasta la pandemia, había un entorno que se conoce o que está establecido porque todavía quedan elementos de ello, porque lógicamente nos movemos en él, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese entorno era VUCA porque es un entorno volátil, con incertidumbre, complejo y ambiguo. ¿Por qué es un entorno volátil? Porque en los años 80 fue donde más se remarcó este entorno y ocurrió de una noche a una mañana, en 1989. ¿A alguien le puede sonar qué ocurrió en 1989 de una noche a la mañana que cambió el mundo? Hola, ¿nadie se anima? Todos a la vez que no se escucha, ¿eh? Bueno, pues nada. El muro de Berlín cayó en una noche y al día siguiente lo que era la Unión Soviética empezó a desmenuzarse. Era algo volátil. Existía o estábamos digamos, gobierno del mundo que estaba separado en dos bloques. Teníamos un bloque, en este caso, pues más americano, llamémoslo así, y el bloque comunista. Y eso, esa noche, empezó a hacer que surgieran países nuevos que no se conocían. Y esos países, pues ya la mayoría los conocemos, como puede ser Ucrania, Letonia, Lituania, Moldavia, etcétera. Y lógicamente genera un poco de incertidumbre porque lo que era antes estable ya no es tan estable. Lo que en un momento dado era fácil, es decir, o tú eras del bloque o aliado del bloque comunista o eras del bloque o aliado americano, pues ahora hay interrelaciones entre países de una manera, digamos, bilateral y aquellos países que parecían comunistas finalmente se convierten en países más occidentales. Y aquellos países que en un momento dado parecían enemigos no son todos enemigos. Luego nos encontramos que también existe un poco de complejidad porque ni los buenos eran tan buenos, que eso finalmente genera ambigüedad, ni los malos eran tan malos, porque se descubre también en esos años que determinadas guerras, determinados en un momento dado conflictos y guerras civiles de determinados países y conflictos que se estaban generando y dictadores que se ponían en algunos países, sobre todo en Sudamérica y en África, pues estaban financiados por la CIA, en este caso por Estados Unidos, y con drogas, principalmente, con el tema de movimiento de cocaína, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos también que pues existen esas
ambigüedad de cómo es posible que pensábamos que, pero luego no es así. Tras la pandemia, en el 2019-2020, nos encontramos un nuevo entorno que es el BANI. BANI significa frágil, ansiedad, no lineal e incompresible. ¿Qué sería frágil? Pues frágil es que un pequeño virus se ha cargado las economías de todos los países también en muy poco plazo. Paralizó el mundo. Para poder recuperar el mundo, han tenido que fabricar o han tenido que producir los bancos mundiales, en este caso el Banco Central Europeo y en este caso también la Reserva Nacional de Estados Unidos, la Reserva Federal, han tenido que fabricar billetes. Al desarrollar nuevos billetes o lanzar nuevos billetes al mercado que no existían, porque tenían que recuperar las economías, eso genera inflación, porque además esa es la definición clara de la inflación. Cuando hay mucha moneda en un momento dado en un determinado país, al compararla con otra moneda, quiere decir que hay mucha oferta con respecto al tema de la demanda, pues nos encontramos que la moneda se devalúa. A la hora de devaluarse las monedas, los productos valen más. Entonces, aunque se diga que el problema de en este caso, la inflación es porque ha habido una subida de precios de materias primas, el tema de la guerra y tal, no es totalmente así. Es porque los fondos Next Generation más otras medidas que han utilizado, dice Prazo que no me escucha. ¿Los demás me escucháis? Sí. Sí. Pues tiene que ser de algo de la configuración. Yo te recomiendo que vuelvas a entrar y salir. Vale. Vale, pues entonces, como estábamos comentando, existen ahí una cantidad de dinero que lógicamente pues ahora pues las materias primas valen un poco más. Ansiedad. Nos encontramos en lo que se conoce como el efecto CNN, que es que continuamente estamos recibiendo noticias porque recibimos información por muchos canales, televisión, redes sociales, prensa, comunicación, etcétera, y cada noticia es peor que la anterior. Entonces, cuando en un momento dado las noticias no suelen ser positivas y son muy continuadas, la gente en un momento dado pues genera, en este caso, ansiedad. ¿Y la ansiedad qué genera? Pues genera miedo. Y el miedo, paralización. Y entonces la paralización genera por lo que se conoce ahora mismo, conjuntamente con la inflación, estanflación. Un entorno casi de crisis, por no decir crisis, que está todo muy paralizado. Elementos no lineales, pues también porque no tiene lógica o no, digamos, no hay una relación exclusiva en el que se produzcan unos determinados hechos y den un resultado. Para empezar, el tema de la guerra de Ucrania. Ucrania y Rusia no estaban en conflicto. No ha habido una escalada en un momento dado de comunicaciones entre uno de los dos países en el que hubiera esa posibilidad de que hubiera un conflicto bélico, sino que de la noche a la mañana Rusia se planta en la frontera de Ucrania. Es la diferencia. Aquí no ha habido que entre medio, pues este se lleva mal con aquel, este otro empieza a decir cosas y el otro no le sienta bien, y así sucesivamente, no, sino de la noche a la mañana, pues se planta Rusia en la frontera. ¿Por qué motivo? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuál sería el sentido? Y luego incomprensibilidad, pues hay cosas que pues nos encontramos que no entendemos cómo pueden suceder así, a pesar de los avances técnicos, tecnológicos y de la sociedad que tenemos. Entonces eso es el entorno donde nos movemos actualmente. Cuando hablamos de ODS,
pues hay que tener en cuenta también que nos movemos en un mercado internacional. Ese mercado internacional tiene unos organismos supranacionales, para empezar la ONU, la Organización Nacional de Naciones Unidas, y esa organización ha establecido unos criterios de objetivos de desarrollo sostenible, que son esos 17 objetivos que tenéis ahí, que se deben de cumplir de aquí al 2030. La mayoría de los países están haciendo distintas medidas, normativas, acciones, inversiones, etcétera, para lograr los distintos objetivos. Y, por ejemplo, en el caso de España, hay una agencia dependiendo directamente del presidente del gobierno, centrada en estos objetivos. Por tanto, esto quiere decir que es importante para este gobierno, que quiere decir que se va a invertir en cada una de todas estas medidas y es donde va a haber en un momento dado fondos, ayudas, etcétera. El entorno digital, pues a fecha de hoy el 57% de la población está conectada, sobre todo las que viven en entornos urbanos. Luego tenemos por otro lado pues que la mayoría, un 67%, utiliza un móvil para conectarse, el 62% de esa población suele conectarse por internet y un 58% utiliza redes sociales. Y eso ha generado un nuevo perfil de clientes, o digamos una modificación de los clientes actuales, que son lo que se conoce como prosumer. ¿Qué es un consumidor o lo que es un prosumer? Un prosumer es aquel tipología de clientes, que ya es todo, por no decir la gran mayoría, que no solamente compra o tiene una experiencia de compra o quiere un determinado producto o servicio, sino que también participa en el desarrollo del producto, marca o empresa. Porque cualquiera a través de las redes sociales puede exponer su opinión. Porque cualquiera a través de las redes sociales puede solicitar o contactar directamente con las empresas. Porque cualquiera con las redes sociales puede aumentar la reputación positivamente o negativamente de cualquier producto, servicio o empresa. Entonces, ahora mismo ya el consumidor no es un elemento indirecto, es un elemento directo con el que hay que contar a la hora de desarrollar cualquier tipo de actuación, porque, lógicamente, como estamos diciendo, ya produce y genera, en este caso, pues marketing, comunicación y todos esos elementos. Aparte, luego, pues ya desde el punto de vista tecnológico, tenemos lo que es el tema de la blockchain, la criptografía y el tema de la inteligencia artificial. ¿En qué consiste el tema de blockchain? Pues sobre todo es gestión de información, sobre mucha información, lógicamente, y garantizar que esa información es fidedigna a través de un conjunto de comunidad, que la comunidad es la que garantiza que esa información es correcta. Gracias a eso, pues ha surgido las monedas virtuales. Es decir, ya no hace falta un gobierno o un país que produzca moneda, sino que un determinado colectivo, entre ellos le dan garantía a la producción de unas determinadas monedas, llámese Bitcoin. Pero es que ya tampoco es necesario tener un notario, en principio, porque ya a través del blockchain y contratos inteligentes o smart contracts que se llaman, la comunidad garantiza ese tipo de información. Entonces va a haber una serie de cambios con el tema digital que se van a incorporar porque ya la comunidad es la que genera la confianza entre determinadas cosas. ¿Qué es lo que produce todo esto? Bueno, pues que cada vez más hay que contar por un momento dado pues con herramientas digitales. Esas herramientas digitales son las que nos van a facilitar y aumentar el tema de la productividad. Cada vez más vamos a gestionar más datos e información, por tanto hay que utilizar esas herramientas digitales para poder monitorizar, controlar y valorar y estudiar dicha información. Como estamos en entornos volátiles y estamos en entornos frágiles, nos estamos dando cuenta de que la realidad cambia continuamente y cada vez más rápido. Y que los clientes ya no actúan como actuaban antes y cada vez de un año para otro puede que incluso cambien totalmente distintos. Entonces tenemos que plantearnos una filosofía de adaptabilidad. Tenemos que hablar de resiliencia y agilidad para poder tomar decisiones y generar
nuevos productos, servicios, líneas de negocio relacionados con los clientes, porque si no, uno se estanca, no crece. Para poder hacer eso, pues los entornos de trabajo tienen que modificarse. Ya no hablaríamos en un momento de un entorno de un solo líder, sino que hablaríamos entonces de líderes dentro de la empresa y hablaríamos de trabajo colaborativo en el que toda la empresa tiene que desarrollar y toda la empresa tiene que colaborar en dicho desarrollo. Se trabajaría por proyectos, no por tareas, porque finalmente trabajar por tareas y hacer tareas repetitivas, y perdón por la palabra, eso es trabajo de mono, y a las personas se les suele contratar no porque sean capaces de hacer un trabajo de mono, porque para eso está la tecnología. Todo lo que sea repetitivo, para eso están los robots, para eso están los programas informáticos. Eso las personas hay que aprovecharlos por esas habilidades blandas, esas soft skills, esas habilidades, actitudes para las que se le han contratado para que ayuden a desarrollar nuevos proyectos y se trabaje por sprint. Y luego, pues lógicamente, si eso es así, el liderazgo tiene que cambiar. Tenemos que cambiar el paradigma. Ya no puede haber una dirección focalizada o jerarquizada. Tenemos que ir a estructuras más planas de organización para poder desarrollar y poder ampliar y poder crecer. Pues ¿el liderazgo digital en qué consiste? Pues las personas son la prioridad, es decir, para empezar nuestros clientes tenemos que tener claro qué necesitan nuestros clientes, qué es lo que necesita ese prosumer, qué es lo que le podemos ayudar y desarrollar a ese prosumer y luego lógicamente a nuestro equipo. Nuestro equipo tiene que participar en el desarrollo de esas actuaciones y ese elemento de la estrategia y las competencias de la empresa. Tendremos que plantear qué tipo de herramientas vamos a utilizar, lógicamente, porque el cambio de la estructura tiene que modificarse e incluir aquellas herramientas que sean válidas según los procesos y procedimientos que tengamos internamente. En este caso, pues tenemos que documentar mucha información, tenemos que gestionar mucha información, tenemos que hacer que las herramientas sean las que trabajen en aquellos elementos repetitivos y, lógicamente, pues crear un entorno ágil en este sentido. La forma de trabajar, pues ya hablaríamos de autoorganización y mucha comunicación. Como estamos diciendo, ya no es el objetivo de que la gente trabaje por una serie de tareas, sino que se trabaje por proyectos y cada persona sea capaz de autoorganizarse y desarrollar ese entorno y desarrollo conjuntamente con la comunicación, que tiene que ser continua con todos los miembros del equipo. Y también tener en cuenta de que talento existe en cualquier parte del mundo. Yo ya no tengo por qué contratar a una persona que esté o viviendo al lado de mi casa, ni en la misma población. Puedo contratar a cualquier persona porque ya el trabajo, en este caso virtual, facilita esas posibilidades y se puede trabajar desde casa. Lógicamente, tenemos que aprovechar esas habilidades, actitudes, conocimientos, experiencias que tiene nuestro equipo para poder lograr los objetivos que nos hayamos planteado. Y finalmente, pues todo eso va a generar satisfacción, tanto por parte de los clientes como por parte del equipo que forma parte de la empresa, porque va a haber un más sentido de pertenencia o va a haber una mayor participación del equipo. ¿Cuáles son los 4 elementos clave de la cultura digital? Pues mucha comunicación, tanto desde el punto de vista de herramientas o técnicas o máquinas, en este caso, porque tiene que haber traspase de información, como de personas, porque van a estar en distintos puntos en un momento dado y poder colaborar de esa manera, y al colaborar, pues poder desarrollar nuevos proyectos, nuevas actuaciones, nuevas líneas de negocio, que serán a través de la co-creación. ¿Cómo co-creamos? Pues no solamente con el equipo interno, sino que incluso podemos co-crear con nuestros proveedores, podemos co-crear con nuestros clientes, podemos co-crear con nuestros distribuidores para poder ofrecer algo totalmente distinto y hacer cosas que sean útiles e interesantes para nuestros clientes. Y todo esto pues lo necesita conexión. La conexión va a ser a través de herramientas y software y hardware, en este caso, y lógicamente pues Internet.
Esa comunicación efectiva en el que establezcamos una retroalimentación continua, una gestión continua a través de las distintas herramientas, va a generar que los equipos sean mucho más efectivos, y también si lo hacemos todo desde un entorno virtual, mucho más interesante, porque en ese entorno virtual, cada vez que queramos comunicar algo, va a estar en un momento dado dentro de ese entorno virtual y va a haber una historial de todas las actuaciones. Esa comunicación fluida va a estar bien documentada. No va a haber pérdida de información. La información que se traslada es la que está escrita y está bien definida. No va a haber esos problemas normalmente habituales de es que tú me dijiste y no es lo que yo te dije, es lo que tú has entendido. Con un documento y con una comunicación digital, esa información va a estar bien establecida y, lógicamente, pues como estamos diciendo, documentada. Aparte, no se va a interrumpir el flujo de trabajo. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de los distintos dispositivos, dentro de los ordenadores, y no va a haber interrupciones de se me ha ocurrido decirle ahora que esta idea a Juanito, y ahora voy y le cuento la idea a Juanito. Y ahora nos tiramos 5 o 10 minutos entre Juanito y yo hablando. No, se me ha ocurrido esta idea, yo se la traslado a Juanito, y Juanito, cuando tenga el tiempo suficiente, pues por eso estamos hablando de autoorganización, le dedicará el tiempo a la idea que yo le he planteado. Y luego pues se organizarán unas reuniones, en este caso en el que se haya una dinámica de grupo, una dinámica de equipo, para poder en común y poder colaborar en distintos elementos. No coger y cada vez que se me ocurre algo, charlar con el compañero o compañera, que eso finalmente no genera productividad en muchos casos. No digo siempre, pero en muchos casos no. Entonces, eso hace que podamos establecer una comunicación abierta y totalmente participativa en los elementos de reuniones, en los elementos en los que estamos trabajando, y cada uno puede estar trabajando y organizándose sin necesidad de que estén complementados a la par. Es decir, solamente cuando ya haya reuniones en ese sentido. Por eso hablamos de comunicación o desarrollo en proyectos. ¿Cómo tiene que ser ese estilo de liderazgo? Pues bueno, pues Digital first, quiere decir que se prioriza todas las tecnologías y todos los procesos digitales siempre desde el primer momento, en todos los aspectos de negocio, en todas las áreas, en todas las actuaciones, en todas las formas de organización. Luego, lógicamente, tenemos que hablar de un liderazgo adaptivo, porque nos encontramos en un entorno, como hemos dicho, VUCA y BANI, y eso hace que continuamente tengamos que estar analizando la información, analizando el entorno, analizando la tipología de clientes, y para eso están, lógicamente, las herramientas, porque hay tantos datos que uno solo a veces se puede abrumar con tanta información, pero gracias a las herramientas te van a facilitar y poder en un momento dado, a través de un cuadro de mando, visualizarlo con mucho más, digamos, más posibilidades de poder entenderlo. Tiene que ser un liderazgo colaborativo, es decir, que ya no es que yo sea el padre de mis trabajadores, que ocurre, ni que sea el superjefe de mis trabajadores, sino que mi equipo, en este caso, vamos a trabajar conjuntamente, y a lo mejor yo tengo otras personas que lideran determinados elementos, porque lógicamente gerencia a lo mejor no sabe de todo, mientras que otras personas sí pueden saber de determinadas características que pueden ser importantes. Para eso aprovechamos esas actitudes y esas habilidades en un momento dado. Tiene que ser un liderazgo centrado en visión, quiere decir que todo lo que se vaya a desarrollar tiene que ser a largo plazo, que puede entrar en conflicto con la agilidad y adaptabilidad, no tiene por qué. Es decir, yo a lo mejor tengo, por plantear, por favor no me pintéis la pizarra. Espera un puntillo a ver si lo puedo borrar. Vale, gracias. Bueno, pues seguía. Liderazgo visionario. ¿Puede entrar en conflicto con el corto plazo o con la adaptabilidad? En principio sí, pero no es así. Es decir, que si yo me he planteado un objetivo, como hemos dicho, quiero ir a tal sitio,
nos lo tenemos que plantear pues igual que hacían los navegantes antes. Yo quiero ir hasta tal lugar, pero a veces el viento me sopla de la izquierda, a veces el viento me sopla de la derecha, en un momento dado hay calma chicha, en un momento dado hay otro tipo de historia, y yo tengo que tomar decisiones en función de cómo me está soplando el viento y cómo está el mar. Y entonces, en función de eso, yo tengo claro que voy a tomar decisiones a corto plazo, pero tengo claro cuál es mi destino, hacia dónde yo quiero llegar. Pues lo mismo, este liderazgo visionario es, yo tengo claro hacia dónde yo quiero llegar y luego pues me voy a ir adaptando por el camino porque me voy a encontrar determinados elementos, pero tengo claro cuál es el destino final. Y entonces aquí ya establecemos esa actuación de que si formamos equipo no es un elemento puntual, sino que es un elemento estratégico de la empresa. Si planteo incorporar temas digitales, es un elemento estratégico de la empresa. Si me tengo claro de que voy a colaborar no solamente con mi equipo interno, sino con el externo, es un elemento estratégico de la empresa y eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y luego, pues como estamos hablando, pues me adaptaré pues, en la parte de adaptativo y situacional por las distintas circunstancias que puedan ocurrir. ¿Cuáles son las soft skills o las habilidades, actitudes que debe de tener esa persona líder? Tanto la de el que va a liderar el proyecto, que en este caso pues, va a ser gerencia, como algunos miembros que van a formar parte del equipo. A lo mejor no las tenemos todas, lógicamente, pero las que no tengamos las complementamos con otras personas o hacemos todo lo posible por formarnos para poder tenerlas. Entonces, lo primero, orientación al cliente, es la base. Una empresa funciona porque tiene clientes, no funciona por otra cosa. Es así de claro. Empresa que tiene clientes, crece. Empresa que no tiene clientes, no crece. Tenemos que tener un pensamiento y planificación estratégica. Gerencia se tiene que plantear qué es lo que quiere conseguir, cómo lo quiere conseguir, qué es lo que tiene que hacer. Tiene que establecer una gestión. Yo entiendo que está muy bien, no digo todos, pero ocurre que está muy bien regar la planta que se le ha olvidado a la secretaria o a la persona que está en recepción, pero es que esa no es labor del gerente. Es que tampoco es labor del gerente ir a apretar un tornillo. Su hora vale mucho dinero. Y por tanto tiene que estar en otra fase. Comunicación. Tiene que ser una persona que transmita y que lo que transmita, lógicamente, la comunicación sea clara, porque si no, entonces no hay liderazgo, porque si no te entienden es porque o no lo estás explicando perfectamente o no estás dedicándole el tiempo para comunicarte con tu equipo. Productividad personal, tiene que ser el primero que tiene que tener mejor productividad que el resto de su equipo, o al menos la misma que su equipo, en este sentido, y adaptabilidad. Como sabe que las cosas cambian, pues tiene que tener claro que él también tiene que cambiar en algún momento dado. Él o ella, lógicamente. Formación continua, porque cada vez más las nuevas tecnologías pues, nos van superando, llamémoslo así, y eso hace que nosotros tengamos que modificar o obtener nuevos conocimientos. Para empezar, ¿os suena ChatGPT? Vale, Diego dice que sí. Yo lo uso. Sí. Sí, Vale. sí. Pues eso ha llegado ya. Pues ya hay que estar formándose en temas de inteligencia artificial. Yo no digo que programéis en inteligencia artificial, pero existen ya herramientas de inteligencia artificial y ahí habría que aplicarlas y tener conocimiento de cómo usarlas. Porque eso ha llegado. Entonces hay que estar en formación continua. Y el líder o los líderes y las líderes son las que tienen que estar en esa línea. Ver cuál es la estrategia que hay que seguir. Generar confianza y certeza. Si has establecido una línea lógica de a dónde quieres llegar, ya estás generando esa confianza y certeza. Y si la comunicas a tu equipo, mucho mejor, porque tu equipo sabe a dónde van a ir. Y como saben a dónde van a ir, pues te siguen, si están interesados. Si no están interesados, se irán, seguro. Pero si se lo comunica, saben lo que tienen que hacer. Inteligencia emocional, que aquí hablaríamos ya de asertividad, etcétera. Lógicamente, pues coraje, valentía, como lo queramos llamar, porque
emprender o tener una empresa, pues lógicamente siempre lleva riesgo y cualquier cosa que sea un cambio va a llevar riesgo. Entonces hay que tener esa valentía, esas posibilidades de que, pues a lo mejor me puedo equivocar, pero bueno, como todo en esta vida. Y sobre todo cooperación y colaboración con tu equipo y con aquellos complementos como pueden ser distribuidores, proveedores, clientes, etcétera, que también te van a ayudar a poder desarrollar todo esto. Pues, ¿cómo es ese estilo de liderazgo? Pues no temer principalmente perder el control, porque si yo le doy potestad a mi equipo para que pueda tomar decisiones, tengo que confiar en mi equipo. Y en este caso, he dicho antes, hay muchos empresarios que funcionan como padre en una empresa. Pues llega un momento que tienes que tener confianza en tus hijos, porque tú ya le has transmitido todo lo que le has tenido que transmitir. Y ellos hacen ya su vida. Y tú no puedes estar detrás de cada toma de decisiones de lo que hacen en su vida. Pues aquí hay que hacer lo mismo. Tengo que transmitirle, tengo que generar esa comunicación, ese apoyo, esa retroalimentación, ese contacto constante, pero sí tengo que confiar en que ellos van a tomar las mejores decisiones porque se ha comunicado cuál es la estrategia, cómo se quiere llegar allí y en este caso cómo lo vamos a desarrollar. Y a partir de ahí, pues lógicamente, pues facilitarle las herramientas y los elementos, como son técnicas digitales o herramientas digitales, para que funcionen. Los procesos y los procedimientos, pues lo veremos principalmente, pero cuando hablamos desde el punto de vista digital, muchos o muchas empezáis a plantearos, tengo que comprar un determinado software o una determinada solución, y esa no es la realidad. Tengo que empezar a conocer cuáles son mis procesos y mis procedimientos, y una vez que ya los tengo definidos, ahora después lo veremos, es cuando me planteo qué tipo de solución tengo que utilizar. Es al revés. Yo no me tengo que adaptar a la solución. La solución se tiene que adaptar a cómo yo funciono. Porque hay muchas soluciones. Tenemos que establecer una serie de criterios y si trabajamos en equipos, pues lógicamente pues, que existan una serie de reuniones en algún momento concreto y que exista lógicamente registro de toda esa información. Una técnica, por si no la conocéis, yo comento, es Scrum, pero me voy a ir a la parte más sencilla de Scrum porque es más complicada, pero me voy a lo más sencillo. El hacer estas 3 sencillas preguntas a las 8 de la mañana, a las 9 o a la hora que tengáis la reunión, la primera reunión con el equipo antes de que se abran las puertas del negocio de la empresa, y es, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? Tienes el control diario de tu empresa. Y el compromiso de la gente de lo que te ha dicho que va a hacer. Y eso se hace en 15-30 minutos en una mañana con cualquier equipo. Y eso es una técnica muy sencilla. Porque si te han dicho hoy que van a hacer tal cosa y mañana cuando le hagan la pregunta que hiciste ayer no lo han cumplido, la pregunta es ¿por qué no lo han cumplido? Puede ser un problema de organización, puede ser un problema de apoyo, puede ser un problema de gestión interna, puede ser un problema de organización y entonces pues ya pondremos las medidas para poder solucionarlo. No es una queja, porque no es que lo haya hecho mal dicha persona, sino es qué es lo que está ocurriendo para que la empresa no funcione. Luego, pues estamos hablando pues que existe, pues lógicamente, horarios de trabajo más flexibles, porque se puede trabajar desde casa. Podemos hablar de equipos multinacionales, nacionales, internacionales, porque el talento está en cualquier parte del mundo. No solo está a la vuelta de mi casa, digamos de mi esquina, es que está en todas las partes del mundo. Otro elemento a tener en cuenta, y es que muchas veces nos olvidamos, que es que si no sabemos inglés no podemos montar una empresa internacional. Somos el 4.º idioma del mundo. Chino, inglés, indio, español.
Español se habla en el norte de América porque hay muchos latinoamericanos y algún español que se ha ido a vivir allí, sobre todo en la zona de Florida, Miami, Nueva York, California. Se habla en Centroamérica, se habla en Sudamérica, se habla en un país de África. Los chinos están aprendiendo español. Hay árabes que hablan español. Tenemos que proporcionar, lógicamente, en esa cultura, pues fomentar el autodesarrollo, porque si estamos hablando de personas que se autoorganizan, pues tenemos que facilitarle esa autoorganización. Tenemos que también plantear en un momento dado formarlo en temas de capacitaciones, de nuevas tecnologías, herramientas, y lógicamente todo esto funciona porque hay unos objetivos que se quieran lograr y se plantean cuáles son dichos objetivos y se pueden controlar. Para poder establecer los objetivos tenemos que utilizar una técnica conocida como técnica SMART, que son específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un plazo determinado de tiempo. A mí no me vale decir voy a conseguir 100.000 clientes. Voy a conseguir 100.000 clientes de tal tipología de producto en 12 meses, para que todo el mundo tenga claro cuándo hay que conseguirlo y qué tipo de cliente y qué tipo de producto. Bueno, pues, ¿qué tipo de soluciones podemos encontrar en el mercado? Pues hay diversas, no muchas, pues lógicamente por hardware y software que conocéis habitualmente. Las principales, pues mercado de telecomunicaciones, pues hablamos de mensajería, telefonía móvil, telefonía fija, temas de comunicación a través de walkie-talkie, ondas radio, microondas, etcétera. Audiovisual, pues televisión, vídeo, sonido, reproductores, etcétera. Y lógicamente de la parte informática, pues aquí ya hablamos pues todo tipo de internet, redes sociales, base de datos, cualquier tipo de programa de gestión empresarial, soluciones en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo desarrollamos un proceso de implantación en este caso, de liderazgo digital? Pues lo primero es ver cómo funciono, ver cómo trabajo, conocer mis procesos y mis procedimientos, y una vez que conozco mis procesos y procedimientos, conozco la situación real de cómo funciona mi organización. Y entonces ahí puedo ver cuáles son aquellas brechas o aquellos problemas de cómo yo pensaba que funcionaba y cómo realmente está funcionando. A partir de ahí tengo que priorizar cuáles son aquellos elementos que son prioritarios de arreglar o de solucionar. Esas brechas que son muy importantes que tengo que establecer y, lógicamente, cuáles son las brechas más importantes que tengo que solucionar. ¿Las urgentes o las estratégicas? ¿Cuál pensáis? Yo pensaba que la gente de Extremadura no era tan tímida, ¿eh? Las importantes. Las importantes. Pues normalmente las importantes suelen ser las estratégicas. Pues esas son porque me van a sentar las bases del proyecto. Son los pilares del proyecto de la empresa en este caso. Una vez que ya tengo establecido eso, entonces ya empiezo a identificar posibles soluciones digitales que haya en el mercado, que se puedan adecuar a lo que yo necesito. Y una vez que identifico eso, implanto, en este caso, aquellas soluciones que realmente me interesen. ¿Cómo tengo que hacer esa implantación? Pues, para empezar, desde un punto de vista prototipo. ¿Y cómo serían las soluciones o, en un momento dado, aquellos elementos que me pueden ayudar a seleccionar las más importantes? Bueno, pues tendríamos que hacer un DAFO interno en el que destaquemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y, en un momento dado, cuáles son aquellas amenazas y cuáles son las oportunidades que nos podemos encontrar. Lo mejor, empezar por las oportunidades que hay y nuestras fortalezas, porque las debilidades las vamos a tener, pero vamos a tardar tiempo en cambiarlas. Pero las oportunidades que hay hoy y las fortalezas que tenemos hoy me generan crecimiento hoy. Jesús, Dime, te voy a hacer una pregunta. dime. Las implantaciones TIC
que he visto que está por todos lados, más algo que potencia la propia Junta, ¿no sería mejor que le hiciera esta implantación, tanto en el ámbito interno como en el externo, una empresa externa que estudie realmente tu empresa y no, para que sean mucho más objetivas? Es mi pregunta. A ver, es que te he entendido algo de la administración pública y no lo he entendido. No, que me refiero que las implantaciones TIC es algo que está potenciando la Junta de Extremadura, igual que todos los tipos de subvenciones. Entonces mi pregunta es, ¿no sería más adecuado que para saber la implantación o para realizar la implantación interna en tu empresa, con el estudio de las debilidades, las amenazas, las fortalezas, lo haga una empresa externa que te dé realmente los datos objetivos? Vale, eso sería lo ideal. Vale. Digamos, tiene que venir alguien de fuera de tu casa para decirte cómo tienes tu casa. Otra cosa, Bueno, otra cosa es que tú admitas que tu casa está así. ¿tú crees que yo voy a determinar exactamente cuáles son todas mis debilidades, mis fortalezas, mis amenazas y mis oportunidades? Vamos a ver. Todos nos conocemos. Ya. Entonces todos sabemos en lo que podemos, como se suele decir, pecar, ¿vale? Entonces, como todos nos conocemos y sabemos lo que podemos pecar, por lo menos al menos ya conocemos lo que tenemos. Si viene alguien externo, lógicamente te va a dar una visión externa de qué es lo que necesitas, cómo podrías mejorarlo y tal. Ahora también te digo, a la hora de seleccionar una empresa para que haga eso, busca una empresa que tenga conocimiento de tu sector y de tu mercado. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas, ¿vale? Yo me voy a incluir también, perdón, yo me incluyo. Habemos muchas empresas que a lo mejor no conocemos el sector y el mercado y yo te propongo a ti soluciones que a lo mejor no son idóneas para ti o detecto cosas que posiblemente tu empresa podría tenerlo, pero en tu sector, tu mercado no sirve para nada. Entonces tienes que buscar a alguien que sea experto en tu campo. Eso sí te lo digo. Si ya te van a hacer un DAFO, alguien muy experto en tu campo. Vosotros ya sois expertos en vuestro campo. Por tanto, vosotros vais a detectar cuáles son. Otra forma de hacerlo, que también si quieres hacer un DAFO, otra forma de hacerlo, fíjate en el líder de tu campo o de tu sector o a las empresas que a ti te gustaría parecerte lo máximo posible, compárala contigo. Vas a detectar qué es lo que te falta. Capital. Si lo quieres hacer tú, sin necesidad de que esté alguien externo. Mira a ver cómo lo hacen ellos y compárate. Aclarado, ¿no, Diego? Sí, perfecto. Vale, pues seguimos. El DAFO va a aparecer de una forma muy parecida a esto, en el que tenemos pues, elementos positivos, aparición de nuevas líneas de negocio, nuevas tecnologías, formación gratuita en un momento dado de esas oportunidades, como habéis comentado, ayudas o subvenciones que pueda establecer las administraciones públicas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues, priorizo. Establezco cuáles son aquellas, como hemos comentado, líneas estratégicas o elementos estratégicos que a mí me pueda interesar y entonces dentro de eso veré cuáles son las medidas o las soluciones de mayor o menor impacto y la de menor o mayor complejidad. La de menor complejidad y mayor impacto, pues esas son las que tengo que implantar ya, hoy mismo. La de mayor impacto y mayor complejidad, pues las tengo que implantar, pero tengo que tener claro que es un proceso a medio y largo plazo. Las que no me van a desarrollar o mejorar nada y son un elemento poco complejo, pues si las quiero implantar bien, si no nada, pero es irrelevante. Aquellas que sean de menor impacto y mayor complejidad, esas sí, fuera. Porque me van a poner más problemas que soluciones. Entonces yo tengo que tener claro dónde las pongo a cada una de esas soluciones que estén relacionadas con las problemáticas que tengo y centrarme en la implantación estratégica y la implantación rápida. Son las claves. Por eso he dicho antes de oportunidad y fortaleza, porque las oportunidades y fortalezas son implantación rápida,
las oportunidades y las debilidades son implantación estratégica. Y una vez que tengo eso, pues ya me establezco un plan estratégico, me pongo un plan de actuación en el que digo cuándo tengo que implantar cada una de dichas soluciones, cómo va a ser dicho proceso. Habrá unas que harán en el próximo mes, en los próximos 6 meses, en los últimos 2 años o en los próximos 2 años, luego de 2 a 5, de 5 a 10, porque tengo claro a dónde quiero ir. Y una vez que ya tengo todo eso establecido, pues lo pongo en marcha. ¿Y cómo lo pongo en marcha? Pues definiendo cada una de las actuaciones que tengo que desarrollar para cada uno de los elementos. Esto, si no lo conocéis, se conoce como la matriz de Ichikawa o diagrama de pez, en el que yo parto de una solución, una actuación, un elemento clave y a partir de ahí veo cuáles son los subelementos que van a desarrollarse. Por poner un ejemplo que lo vemos ahora, es si yo quiero o tengo problemas de inventario, pues tengo que plantear que esos problemas de inventario pueden ser por un tema de almacenamiento, temas de flujo de información, proveedores y tecnología. En el tema de almacenamiento, pues ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que no existe control del traslado de mercancía. O que las bodegas, en un momento dado, tengo que tener una bodega para línea blanca y para la marca que yo desarrollo, o digamos, zonas, más bien. Tengo que también saber cuáles son las unidades almacenadas. En el caso de información, pues suele haber poca información porque el que tiene más información es el capataz o el que gestiona la bodega. Y yo no lo tengo tanto ni tengo que preguntarle a esa persona. Si esa persona se pone enferma o, como se suele decir, Dios no lo quiera, se muere, pues para ponerte al día no veas. Entonces, gracias a las soluciones de tecnología, pues yo puedo tener un control de toda esa información, tendré un control logístico, tendré en un momento dado una serie de movimientos o conocimientos de lo que ocurre y cómo está desarrollada la bodega. Y luego, pues lógicamente, proveedores. Pues tendré que establecer relaciones colaborativas que a lo mejor no las tengo que interrelacionar con los proveedores con determinados elementos para que cuando yo quiera las botellas o quiera en un momento dado los tapones en mi fábrica, los quiero en determinadas fechas y no, que a lo mejor no tengo espacio para tenerlos y están amontonados en un sitio que entorpecen, es decir, tengo que hacer actuaciones para que yo pueda funcionar mejor y también a mis proveedores ayudarles que funcionemos mejor todos. Una vez que ya tengo ese desarrollo concreto, ahora es el punto de cómo puedo mejorarlo. ¿Cómo puedo mejorar todo eso? Pues utilizamos técnicas, en este caso, de creatividad. ¿Qué técnicas de creatividad podemos utilizar? Pues podemos utilizar el brainstorming, que consiste en reunir a un grupo de personas, normalmente las que suelen trabajar en equipo o en ese desarrollo. Ese equipo, como estábamos hablando, pues 5 o 6 personas plantean una idea y a partir de esa idea empiezan a surgir nuevas ideas. Ninguna idea es mala, es decir, no tiene por qué haber crítica ni debate de que no consideramos que tu idea sea buena, sino que cada uno puede ser libre, es libre de exponer lo que quiera y luego con las distintas ideas que se planteen se empieza a trabajar a ver lo que surge. Una técnica muy parecida, en este caso, es el Bright Rating, en el que se juntan a un determinado grupo de personas, normalmente 6, a esas 6 personas se le da un papel, cada una de esas 3 personas en 5 minutos tiene que rellenar 3 ideas o 3 propuestas y una vez que han rellenado esas 3 propuestas se la pasan a su compañero o compañera de la izquierda. Otros 5 minutos y el compañero o compañera que ha recibido la información pues o plantea 3 nuevas ideas o complementa esas 3 nuevas ideas que le han llegado o en un momento dado pues hace una combinación, ideas nuevas o planteamientos. Y así hasta que los 6 documentos, los 6 papeles hayan pasado por las 6 personas. Entonces 6 por 6 son 36 y 6 rondas de 36 son como cerca de 120 ideas que debe de haber encima de la mesa, aproximadamente. Una vez que ya tengo todo eso, pues entonces ya estableceré y plantearé qué tipo de soluciones de las que hay en el mercado son las que me pueden interesar. Y yo puedo decidir por un RP o no.
o puedo decidir por un CRM, o puedo decidir que necesito un CRM conjuntamente con temas de inteligencia artificial, o puedo utilizar un RP con temas de business intelligence, o tengo que utilizar un RP con robotización, o tengo que ni utilizar RP ni CRM, pero sí tengo que utilizar en un momento dado una serie de apps dentro de las aplicaciones, o tengo que tener una solución en la nube, o Big Data, o blockchain, o realidad aumentada o realidad virtual, o robotización, o impresión en 3D, o marketing digital. Soluciones hay 200.000 y puedo combinarlas como yo quiera. Por eso hemos dicho que tengo que buscar lo que se adapta a mí, no que yo me adapte a lo que hay. Y hacemos una prueba piloto. Tenemos que ver si eso va a funcionar o no va a funcionar y entonces para hacer una prueba piloto no es ninguna de las dos soluciones de arriba. Quiere decir que imaginemos que yo quiero fabricar un coche. Fabricar un coche no empieza fabricándose una rueda, ni fabricando un patinete para llegar a hacer un coche. Eso no es un prototipo. Un prototipo es fabricar aquello que se parece lo más cercano a un coche, que en este caso puede ser una pequeña camioneta, y con el tiempo finalmente tengo un coche. Entonces esa prueba piloto la hago en una determinada área y si eso funciona en esa determinada área, entonces voy complementándolo al resto de la empresa. Pero no se me ocurre plantear una solución como suele ocurrir en toda la empresa al mismo instante. ¿Por qué? Porque bloqueas la empresa. La paralizas. Ahora, si yo empiezo por una pequeña área, por un pequeño grupo, una vez que eso ya está implantado, lo paso al otro y con la experiencia del prototipo, sé en qué me he equivocado, qué es lo que puedo mejorar, qué es lo que puedo cambiar y entonces en el siguiente grupo que lo vaya a poner, voy a implantar mejoras. Y así sucesivamente hasta que finalmente lo implante en toda la empresa. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir que haya resistencia al cambio, que es lo más habitual. Cuando uno establece todos estos procesos, pues siempre va a haber algún tipo de problema, planteamiento en el que la mayoría de la gente no va a estar contenta o no va a estar, digamos, segura de qué es lo que le va a ocurrir a su puesto de trabajo. Y entonces, bueno, pues esto es una transición, una serie de cambios y entonces pues hay que establecer o requerir de empatía, lógicamente, entender a las otras personas, paciencia, porque lógicamente va a haber entre medio determinadas dificultades y ahora veremos por qué, y luego liderazgo. Lógicamente porque tú eres quien establece los criterios para establecer las actuaciones estratégicas y qué es lo que se quiere lograr. Suele ser lo habitual que cada vez que planteas una idea, la mayoría de la gente empieza a decir que no, porque le tiene miedo y esos miedos son, pues, no creo que vaya a hacerse, no creo a los jefes y que no vaya a haber ningún tipo de cambio, no tenemos tiempo para poder desarrollarlo, normalmente, pues, si hacemos este cambio vamos a tener muchos más problemas, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que planteemos algo va a haber mucha conversación. Y esa conversación hay que dirigirla bien porque lo habitual es que surja por los distintos motivos. Y es, primero, necesidad de seguridad. Cuando hay cambio no hay seguridad. La gente prefiere, digamos, lo conocido a lo desconocido. Da miedo. La inercia. Todo el mundo está habituado a trabajar de una determinada manera y en el momento en que le quieres plantear un cambio, pues tampoco quieren hacerlo. Porque si no le vas a cambiar su modus operandi y entonces no es su objetivo. Lo mismo también le ocurre en este caso a la empresa o al empresario, que como se han hecho así las cosas toda la vida, ¿para qué la vamos a cambiar? Bueno, pues porque ya no se hacen las cosas como en toda la vida. Porque antes se escribía con pluma, hasta que apareció el bolígrafo.
La falta de recursos también es importante cuando vayamos a plantear este tipo de cambio. Por eso he dicho que primero tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas, oportunidades, adaptar las distintas soluciones a nosotros, no nosotros a las distintas soluciones, y empezar por una determinada área, no por toda la empresa. Hay empresas más grandes que se lo pueden permitir, seguro. Pero, lógicamente, vamos a ir paso a paso. Luego los intereses particulares internos que pueda haber de cada una de las personas, porque a lo mejor hay líderes encubiertos que van a perder poder de alguna manera. Y entonces, pues, lógicamente se ven amenazados esos pequeños líderes encubiertos o esas personas que a lo mejor no facilitan las cosas. También el tema de interpretaciones. Si no se explica bien, si no hay una buena comunicación, si no hay tal, pues entonces suele surgir lo que es el teléfono, que uno dice una cosa, ese se lo cuenta a otra, el otro se lo cuenta a otra, el otro y así sucesivamente, y desde cuando empezó la información a que llega a la última persona, nos encontramos que hay mucha diferencia. Y luego, pues, lógicamente, envidia, porque cuando empecemos a desarrollar este tipo de historias, pues a lo mejor utilizamos a determinadas personas para determinados procesos, que puede hacer que otras personas consideren que ellos lo valen más o que ellos son las personas idóneas para eso y no las personas elegidas, lógicamente. Y entonces, pues, puede generar conflictos y en un momento dado, pues, malas disposiciones internas. ¿Cuáles son las causas de toda esta resistencia habitualmente? Pues principalmente temas de falta de información. No se ha comunicado muy bien todo lo que hay que hacer. No se explica dónde se quiere llegar. Otra opción son factores históricos, en el que las empresas funcionan de una determinada manera y entonces eso es un status quo y en un momento dado la amenaza al status quo, pues no mola. La amenaza al poder, lo mismo. Si yo me quiero replantear todos estos casos, pues a lo mejor si yo el líder tengo claro que lo voy a hacer, pues a lo mejor mi equipo de dirección no le hace mucha gracia, porque consideran que va a perder poder frente a su equipo o trabajadores. Luego, pues que también ya inicialmente exista un mal clima laboral. Entonces, si ya hay mal clima laboral, la cosa va a empezar mal. Miedo a equivocarnos, miedo a experimentar, miedo al resultado. Todo eso también porque, lógicamente, va a haber una inversión, va a haber unos cambios, va a haber unas actuaciones, y si hablamos de metodologías ágiles y un entorno que se mueve continuamente, yo creo que lo que tiene que darte miedo es no tener clientes, no en equivocarte en una implantación de alguna solución o quedarte paralizado, porque vaya a ser que me equivoque. Y entonces, cuando uno se queda paralizado, la competencia te adelanta por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Y si no, la competencia, porque haga lo mismo que tú, que suele ocurrir, nuevos emprendedores, con nuevas ideas y soluciones y productos. Escasa flexibilidad, es decir, que si ya estamos hablando de entornos ágiles en el que hay movimiento y todo demás, tenemos que hablar de que tenemos que ser más flexibles, y luego la repercusión que nos da mucho miedo a veces que una marca sea perjudicada. Bueno, si lo haces, y si la pregunta es, ¿y si lo haces bien, te van a premiar y te van a valorar? Porque tampoco suelen aplaudirte. Entonces, ¿qué problema hay? Aparte somos seres humanos, nos podemos equivocar. Vale. Esas resistencias normalmente, como estamos diciendo, pueden provenir, por un lado, de resistencias individuales, de determinadas personas en concreto muy específicas, y luego resistencias de la organización, de la forma de actuar, proceder y los procesos y procedimientos internos. Entonces tenemos que atacar cada una de ellas. Para poder superarlas y atacarlas, pues lógicamente hay que pensar que esto va a ser un proceso, en este caso, de curva de aprendizaje.
Las curvas de aprendizaje suelen tener este formato, en el que partimos de una situación inicial. Cuando ya planteamos un determinado cambio, pues llega un momento en que puede haber una pequeña crisis en el que nadie ve qué es lo que va a lograr, pero si se esfuerzan, se llega al objetivo. ¿Qué es lo habitual? Que la mayoría de las empresas, en cuanto ya empiezan a tener dificultades, vuelven para atrás, en vez de enfrentarse a las dificultades y superarlas. Y volver para atrás es hacer las cosas como hacemos toda la vida. Mientras que en un proceso de curva de aprendizaje siempre vas a estar en una situación distinta cuando termines el aprendizaje. Por poner un ejemplo, todos hemos aprendido muchas cosas difíciles en nuestra vida y la más difícil es aprender a conducir. ¿Cuántos de aquí, después de aprender a conducir y de pasar un tiempo de novatos o de L, ya conducen instintivamente? Todos, ¿no? Si te hubieras quedado en el primer golpe que te dieron o el primer golpe que diste porque estuviste distraído o tal y dijiste, ay, esto no es para mí, pues ya no conducirías en toda tu vida. El primer día que rascaste en marcha, pues ya no conducirías en tu vida. El primer día que a lo mejor, que alguna vez puede ocurrir, apuraste demasiado el tanque de gasolina, pues también. O pinchaste y cambiaste la rueda. Entonces, pues aquí hay que tener en cuenta de que todo eso hace que cuando lleguemos a otro elemento podamos mejorar. Vale. ¿Qué es lo que va a ocurrir por esto? Pues nada, pues en un momento dado la gente pues va a encontrar miedo, va a encontrar, en un principio cuando vean la solución pues van a estar felices, cuando estén dentro del proceso pues van a tener miedo, van a haber amenazas, van a haber culpas, depresiones, hostilidades, desilusiones, tal, pero si las trabajamos, por eso hemos hablado antes de empatía, es decir, un líder tiene que ser empático, tiene que acompañar, tiene que apoyar, tiene que hacer retroalimentación, va a poder ayudar a que eso se pueda superar, porque aparte conoce bien a su equipo, debe conocer bien a su equipo. Para ello, lo primero, detectar aquellos actores que pueden ser resistentes al cambio, tanto internos como de personas, como de equipos, conocer pues, cuáles son los motivos que inducen a cada persona o al departamento o al área, porque puede ocurrir, para poder desarrollar eso, cuáles son esas reacciones frente al cambio y luego, pues lógicamente, perseguir y motivar a cada una de las personas para que se pueda generar. Perseguir no desde un punto de vista acusatorio, sino perseguir de controlar de que todo está yendo bien y que si necesita un pequeño apoyo, para eso estás. Por ello, tenemos que hacer participación e implicación a todo el equipo. A la hora de seleccionar la idea, la solución, el proceso, tenemos que involucrar al equipo. Si el equipo está involucrado en la selección de la solución, es más fácil de implantar una solución, porque ellos han formado parte de la decisión. Si no han formado parte de la decisión, pues normalmente pues dirán, claro, como nunca se me pide mi opinión, como en un momento dado aquí nada más que seleccionan o eligen los de siempre, porque tal, y entonces eso ya son dificultades. Pero si todos participan y a todos se les explica y todo demás, pues funciona. Lógicamente la implantación de cualquier solución lleva formación, educación, y entonces hay que formarlos, dedicarle tiempo a la formación. Y esa dedicación de tiempo, lo siento mucho, pero lo tengo que decir, no puede ser después del trabajo. Tiene que ser en el trabajo, porque es tiempo que le están dedicando a una actuación propia. Y, lógicamente, comunicación continua. Como tenemos que superar esas posibles barreras o esos posibles impedimentos, pues tendremos que llegar a negociación y acuerdo con el equipo. Porque, lógicamente, ellos forman parte y estamos involucrándolos. Y entonces queremos que estén involucrados. Y bueno, pues como hemos dicho, sobre todo facilitación y apoyo continuo al desarrollo y elementos del proceso.
Todo esto pues, generará lo que se llaman equipos de trabajo digitalizados y entonces pues en un equipo de trabajo no digitalizado o predigitalización, pues normalmente ¿qué pasa? Pues que existe una jerarquía en el que un líder o una líder es quien pone las normas, todo el mundo las sigue, pero no hay iniciativa. Solamente de algunas determinadas personas en un momento dado. Y como el jefe dice que haga esto o la jefa dice que haga esto, mientras el jefe no me diga que haga otra cosa, yo no hago otra cosa. Por tanto, digo que funcionan como monos. Porque cuando podrían tener iniciativa para hacer algún tipo de solución, hasta que no llegue el jefe no hay solución. Porque vaya a ser que me la juegue. A pesar de que tengo las herramientas, porque soy una persona creativa y se me contrató para determinadas actuaciones. Si le doy libertad, pues entonces ya seremos un equipo digitalizado. Aquí establecemos cómo es la organización, cómo se establece el trabajo. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos que hacer o trabajar por proyectos y cada persona es responsable de unas determinadas actuaciones, elementos relacionadas con sus actitudes, capacidades, conocimientos. Y posibilidad de que se equivoque. Lógicamente, como cualquiera. Pasamos de un entorno tradicional, como hemos dicho, basado en una oficina cualquiera, que es lo que vemos habitualmente, a un entorno ágil y a un entorno móvil. Quiere decir que podemos tener equipos desplazados, personas que puedan hacer teletrabajo en un momento dado, si da la empresa o puede facilitar la empresa ese tipo de actuaciones, y luego pues hablamos de colaboraciones, productividad en equipo, etcétera. Pasamos de esa jerarquía en el que vemos a todo el equipo y lógicamente los que mandan al principio y los que toman menos decisiones o los trabajos al final, a equipos en el que todos, como veis, parece una mesa redonda, todos participan, todos toman decisiones, todos ayudan al progreso, todos ayudan a generar el próximo cambio. Como se suele decir, 4 ojos ven más que 2. Cuantas más manos haya en echando un desarrollo o lo que sea, más opciones tienes de poder crecer. ¿Sí? Pasamos entonces en un momento dado de un entorno, en este caso de cascada, en el que normalmente surge una iniciativa que suele ser de dirección, la dirección establece el planning, la dirección establece la ejecución, la dirección establece la monitorización y el control, y el resto del equipo se encarga de hacer lo que le haya dicho la dirección. A un entorno, en este caso, ágil. ¿Cuál sería ese entorno ágil? Pues planteamos un momento dado descubrir una serie de posibilidades, a partir de esa descripción de posibilidades diseñamos, después de diseñar, hacemos esas pruebas pilotos, testeamos y si funciona lo incorporamos y así continuamente. ¿Qué pasa? Que normalmente un entorno en cascada, conforme va evolucionando, el tiempo se alarga y el riesgo de equivocarse es más alto, porque toma la decisión una persona. Puede ser muy inteligente, pero como se equivoca una persona, es la visión de una persona. Mientras que en un entorno ágil, cuando hablamos de equipo y conjunción y estamos hablando de veo las oportunidades, establezco las posibles soluciones, hago la prueba piloto, una vez que pruebo la piloto, funciona, lo traslado a otra área, eso el riesgo se va reduciendo porque estamos reduciendo el aprendizaje y estamos reduciendo el desarrollo y como estamos en equipo, oye, que se equivoque una persona es fácil, que se equivoquen 4 es ya más complicado. Y si no, pues no sé si habéis visto la película Guerra Mundial Z. ¿No la habéis visto? No. De Brad Pitt. No. No. Bueno, pues en esa película hay una técnica de gestión empresarial que además se llama así, la del cuarto hombre, que consiste en que
Si todas las personas de una organización piensan lo mismo, tiene que haber una persona de la organización que piense totalmente distinta y lo contrario. Y que establezcan escenarios sobre lo que piensan el resto del equipo y lo que piensa esa persona. ¿Por qué? Porque a veces también es cierto que aquello que puede que no ocurra, suele ocurrir. Y aquello que en un momento dado parece que va a ocurrir, puede que no ocurra. Porque estamos, aunque se habla de que las probabilidades son las que marcan los detalles, por poner un ejemplo, el que exista vida humana en la Tierra y que hayamos nacido cualquiera de nosotros es una probabilidad de 1 elevado a 10 elevado a 9.000 millones. Es ínfima, porque lógicamente para que yo haya nacido ha tenido que nacer mis padres, después tendrían que haber nacido mis abuelos por cada uno de los dos lados, luego mis tatarabuelos, mis bisabuelos por cada uno de los lados, tatarabuelos, y eso pues es una probabilidad ínfima. Entonces, a veces lo que no se, digamos, lo que tiene poca probabilidad sucede. Pues utilizar en un momento dado esa técnica también por si en un momento dado plantear un plan de contingencia por lo que pudiera ocurrir. Pues, fin, dudas, consultas. ¿Nadie? ¿O me explico muy bien o estáis totalmente pasmados y no sabéis por dónde meterle mano? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, pues si no hay duda. Pues nada, nadie se anima, están tímidos, Jesús. Nada, pues muchas gracias a ti y a todos por asistir. Y aprovecho para recordaros que tenemos la sesión presencial la semana que viene, ¿vale? El jueves a las 5 de la tarde en Cáceres. Tenéis la información por el correo electrónico y por email. Y ya está, si no hay nada más que decir, lo damos por finalizado. Sí, nos vemos la semana que viene por la mañana. Eso es, muy bien. Pues venga, muchas gracias a todos. Gracias, adiós. Hasta luego.